Lucas Ariel Ascona, es el detenido en la causa justamente por el crimen de la estudiante chilena y va a estar frente a la justicia hoy en la mañana. Es el joven que ahora conocemos por esta imagen, la fotografía en su Twitter, expuesta a lo público. Y las similitudes con el video que fue difundido en las últimas horas, luego de que se liberara al último detenido, el ciudadano turco. ¿Por qué? Porque el cotejo de ADN había dado negativo. Bueno, esta decisión de dar a conocer este video para ver si finalmente se podía dar con alguien que conociera. Efectivamente fue lo que pasó, porque su familia lo reconoció y fueron ellos mismos quienes lo denunciaron ante la justicia y ahora está detenido. Allí se puede ver, bueno, las similitudes. Podemos ver que hay un montón de cuestiones que no pueden llegar a verse, sobre todo en lo que tiene que ver con su rostro, ¿no? Pero la semana pasada hablábamos de un joven que no es de pelo largo, las facciones al respecto de su nariz, ciertos rasgos en la cara. Ahora quedará en manos de la justicia, ¿no? Exactamente. Lo que ha hecho la justicia en las últimas horas y sobre todo de los efectivos de la División Homicidios, comparar los rasgos justamente de sus ojos, la frente, obviamente la poca geografía de su frente que se puede observar debajo de esta gorra de lana, así como también algunos de los rasgos fisonómicos. Hay una división en la policía, en realidad en todas las policías, pero en la Policía Federal también, que estudia justamente los rasgos fisonómicos para poder determinar con identikits, con relatos hablados, por supuesto, relatos en este caso descritos por víctimas de diferentes rasgos en los cuales la interpretación, en este caso del perito, hace que se aproxime mucho al rostro de quienes están hablando, de quienes están denunciando. Hay un dato muy llamativo, ¿no? Lo decía su padre, a quien vamos a escuchar en instantes nada más. Decía, yo lo reconocí por su modo de caminar. Claro, quien más lo conoce probablemente en el mundo, llegó a diferenciar el modo particular que tiene su propio hijo de caminar y decía, sí, era la forma en la que caminaba este joven. Bueno, este ha sido el resultado del video. Ahora quedará a determinar a través de los científicos, claro, ¿no? Puntualmente del cotejo de ADN si era esta persona. Pero además el dato del corte en los dedos también, que relata su familia, coincide, sí, con este joven, quien también, bueno, aparentemente se lastimó al apuñalar a Nicole Cesareo Borges. Habíamos dicho, recuerdan ustedes, que la policía había encontrado restos hemáticos, restos de sangre, con signos de arrastre, es decir, como que se había querido limpiar en una pared. Esos rastros genéticos incompletos denotaban justamente que pertenecían al ADN de una persona de sexo masculino. Mauro, bueno, ¿estaremos frente al asesino de Nicole entonces? Parece todo indicar que sí, pero el dato que ustedes preguntaban por qué la familia detecta un modo particular de caminar tiene una explicación. Lo habían apuñalado en una pierna tiempo atrás a Lucas Ariel Ascona. La familia lo sabía, él había leído que esa herida la había sufrido como víctima de un robo. Entonces el detalle de la forma de caminar lo conocía la familia a la perfección. Ellos el día viernes a la noche ven en los videos, la serie de videos que ubican a este hombre de negro, que lo podemos mostrar con una gorra negra, y entre el padre Roberto y la hermana Camila, los dos se convencen que están en presencia del autor material del homicidio de Nicole y que ese sospechoso es justamente Lucas Ariel Ascona. Mauro. Lo que cuenta la historia, Javier, sí, es que Lucas Ariel Ascona se termina quebrando ante su hermana Camila. Y que ese es el momento donde le reconoce haber sido el autor material del homicidio de Nicole. ¿Cómo sigue la historia? Porque hay que reconstruirla por completo. Van los tres a la comisaría de San Francisco Solano. Y en esa seccional es donde tanto el padre, Roberto Ascona, como Camila, la hermana estudiante universitaria, lo entregan para ponerlo a disposición de la justicia. Interviene en ese momento personal de la bonaerense, un fiscal de Quilmes, y le avisan al juez de la causa, al juez Zelaya, que había una persona que estaba bajo investigación y que podía ser el autor material del homicidio. Ahí lo dejan preso y ustedes dirán, ¿y qué pasa después? Le allanan la casa de urgencia. Y viene lo más importante, Javier, Daniela, más allá de los dichos que pudo haberle comentado el propio Lucas a su familia y más allá de la sospecha que tengan padre y hermana de que Lucas es el homicida. Cuando le allanan la casa en San Francisco Solano, en la avenida Donato Álvarez al 5900, y este es el dato fundamental, le secuestran la ropa compatible con la ropa que se ve utilizando al sospechoso en los videos, que son 19 videos
que el juez Zelaya decide difundir por pedido de la querella. Hay que destacar a la doctora Patricia Anzoátegui y al doctor Julio Cisterna, que le dicen, mire, se nos cayó la pista 1, se nos cayó la pista 2, se nos cayó la pista 3, se cayó la pista del turco, difundamos los videos. Y el juez, que no es común, acepta hacerlo. Difunde los videos y cuando allanan la casa, Javier, Daniela, del acusado Lucas Ariel Ascona, le encuentran, escuchen, el gorro de lana que tiene puesto, ese que se ve ahí, la campera que tiene puesta, esa que se ve ahí, las zapatillas y un detalle que por ahí después lo podemos acercar en alguna imagen más nítida. Estamos reprocesando en este momento los 19 videos. Le secuestran la mochila que tiene un detalle muy particular, que es una calavera y también una remera con una calavera. Esos dos elementos le permiten a los investigadores empezar a acreditar que la persona que tienen bajo investigación podría ser el autor material del crimen. Y otro dato más, y con Mauro, esto, sí. Te preguntaba, porque vos hablabas de una puñalada, es decir, esa pequeña renguera hizo que a la familia también le llamara la atención y pusiera un poco más el ojo en esa persona que estaban viendo en el video y se dieron cuenta que era el familiar suyo. La hermana se dio cuenta que era su hermano y después al comentárselo al padre. Pero él tiene un problema en el tobillo. Sí. ¿Es verdad que sufrió un disparo en la pierna? Sí. Y Hace muy poco tiempo. ese es el problema de la renguera. A ver, el disparo lo sufre y lo que él alega para justificar esa herida de bala de tiempo antes al homicidio de Nicole es que lo habían asaltado. El mismo argumento usa para decir por qué tenía unos 2 cortes en un dedo. Atentos con este detalle. Por ahí tenemos la cuenta de Twitter. Habíamos ayer congelado una imagen de la cuenta de Twitter, Ariel 1900, porque ahí lo que revela, cuando él le muestra a su padre el 24 de julio, ahí lo vemos, que tenía un corte en el dedo, le preguntan ¿dónde te cortaste? Y también usa el mismo argumento, dice, me quisieron asaltar, ¿dónde? En el subte. Y ahora se presume, y ahí fíjense cómo deja sentado que necesitaba haber convocado la RT por los 2 puntos que tenía en el dedo. Hace días que estoy por la RT por 2 puntos en el dedo. Ya ni sé qué hacer. Recién me levanto, mentira, aún estoy en la cama. Entonces, digo, usó el mismo ardil las 2 veces, Daniela, Javier. Cada vez que le preguntaron por qué estaba lesionado, argumentó que lo habían asaltado a él. Pero volviendo a la pregunta de Javier, ¿queda claro por qué estaba herido de bala en un episodio anterior? No. De hecho, el juez Zelaya pidió ahora chequear con la justicia de Quilmes si aquella herida de bala que sufrió y que él alegó fue como víctima de un intento de robo, se trató en realidad de un hecho donde él quiso abusar de una joven y le dispararon. Y no detuvieron a nadie, quedó ahí. Se saldó internamente o se saldó a nivel callejero. Sí. Y nunca se dio con la persona que le efectuó el disparo, en teoría para salvar a una mujer de un hipotético abuso sexual. Datos, no la conoce a la víctima, no hay ningún vínculo con la víctima. Fue la coincidencia, el azar, sospechan ahora los investigadores, que cruzaron a Nicole Cesarego Borqués con este joven de 22 años. ¿Cuál es el único punto de contacto? Que él tenía que ir a trabajar como ordenanza y se tenía que bajar en la estación Acoite del subte A, que son 2 estaciones más viniendo del centro hacia la zona de Caballito. Por algún motivo, azar, voleo, por lo que ustedes digan o prefieran, se bajó ese día en Castro Barros y la eligió a Nicole, creen los investigadores, como pudo elegir a cualquier otra víctima. No había ninguna clase de conocimiento previo. Lo que llama la atención, Javier, Daniela, es por qué tiene las 11 lesiones de la cintura para arriba. Saña, alevosía, un psicópata suelto en Buenos Aires que justo aprovechó, se topó con esta joven estudiante y la terminó matando. Son las preguntas que hoy va a tener que responder el acusado ante el juez Zelaya, para destacar que por pedido de la querellante Patricia Anzoátegui, el juez se animó a difundir los videos. La difusión de los videos, lo habíamos dicho acá el jueves y el viernes, Javier, Daniela, tenía 2 objetivos: que se presenten los testigos, que cobren valor a aquellas personas que habían visto la secuencia. Nadie imaginó que el propio padre del imputado, viendo la imagen por televisión, iba a decir, ese es mi hijo. Surtió un efecto directamente favorable para el expediente la decisión del juez de difundir todos los videos. Y en un rato vamos a repasar los 19 videos, porque se ve claramente la secuencia. Cómo llega en subte, por qué llega en subte 12 minutos antes a la misma estación que Nicole, cómo la va marcando de la mano contraria, cómo después de cometer el homicidio, en esta imagen que vemos, se va limpiando las manos con un trapo blanco y de forma desesperada.
trata de parar un taxi de la mano contraria. Esto cierra, ¿saben en qué? De ahí se tenía que ir a trabajar. Y si él bajaba derecho por Rivadavia, llegaba finalmente a su trabajo en Acoite. Para destacar la división homicidios, el juez Celaya, el secretario Chavas Madueño y la querella, que fueron los que impulsaron esta investigación que dio un giro inesperado. Se pensó que el asesino era alguien conocido. A ver, igual voy a abrir un paraguas, ¿no? Voy a abrir un paraguas como siempre en todos los casos. Falta aún que se haga el cotejo genético de sangre, que es la prueba central. Hay hasta ahora elementos para presumir que es la vestimenta secuestrada en la casa del acusado. Los dichos de él ante la familia no tienen valor de prueba porque no hay obligación de parte del padre y la hermana de mencionarlo judicialmente. No corre, no vale una declaración contra tu propio hijo. Lo más valioso va a surgir hoy del laboratorio genético. Si la prueba genética da positivo y dice que la sangre encontrada en la escena del crimen es la sangre de Lucas Ariel Ascona, el caso está terminado. Bien, Mauro, vamos a compartir ahora una parte del testimonio de su padre, ¿no? Quien lo que decía es algo que también habrá que ver si hoy ante la justicia se repite, que es la confesión de él ante los miembros de la familia. Probablemente esto puede darse o no, porque él puede negar absolutamente los hechos cuando sea indagado, ¿no? En declaración. Bueno, pero compartimos lo que decía su padre, Roberto, aquí en C5N en exclusiva en la noche de ayer. Bueno, Roberto, cuéntenos cómo fue que usted se dio cuenta que su hijo había sido el autor del homicidio de la joven chilena y qué fue lo que decidió hacer usted en ese momento. La verdad es que yo el día viernes estaba con los muchachos en el trabajo, miramos el noticiero y vimos el video de un chico que la seguía a la chica y de ahí no me di cuenta de nada. Cuando llego de mi trabajo a mi casa, estaba mi hija y le digo, Mili, ¿viste? Y le digo que hay un video del que la mató a la pobre chica, esta chilena que vino a estudiar acá. Y ella me dice, no, papi, todavía no vi nada. Y después a las 8 yo me acosté porque vine cansado del trabajo. Tuvimos un trabajo importante y después me despierta mi hija llorando y me dice, papi, el video, míralo. Porque para mí es Luca. Yo le dije, no, hija, no puede ser. Puede ser Luca, hija. Sí, papi, es Luca. Y mi hijo estaba acá con nosotros en ese momento porque tú había tenido un accidente hace 2 meses atrás y tenía que hacerse una operación en el tobillo. Después, más tarde, miro bien el video y veo que era él. La caminata me daba todo como que era él. No se le ve bien en el video el rostro. Pero bueno, a mí es él porque la forma de caminar y de vestirse, y por más que la mochila se vea media anulada, para mí es una mochila que él usa. Entonces hablé con él, se largó a llorar, no me quería decir nada. Le dije, Luca, ese sos vos. ¿Qué hiciste eso, papi? Si vos trabajás, vivís solo, vivís bien, no te falta nada, no te falta plata, no te falta nada. Yo siempre estuve a tu lado, siempre peleé por vos, me he separado por vos, mi hijo. ¿Por qué hiciste eso? Se largó a llorar. Y le dije, papi, no podés hacer eso, una pobre pibita, tu hermana también va a la facultad, ella también estudia. ¿Por qué hiciste eso, hijo? Si tenías todo, plata, vivía solo, él vivía en Quilmes, vive en Quilmes, en la zona de Solano. De hecho, la comisaría cuarta de Solano hace el allanamiento con la división homicidio de la Policía Federal y le pregunta eso, y el hijo se quiebra. Es que nadie se lo explica, ¿no? Sobre todo si no tenía conocimiento de la joven. Y además, yo le preguntaba a Mauro recién a la abogada de la familia de Nicole. A Patricia, sí. A Patricia, sí, exactamente. Sí, presumía que había intento de abuso sexual. ¿Por qué? Porque si no, no se puede explicar que un hombre se baje del subte una mañana, vaya y mate de 12, 13 puñaladas a una joven que no conoce, ¿no? De todos modos, sabemos que estos episodios no tienen por qué tener algún tipo de explicación. De lógica, ¿no? Claro. Salvo que sea un psicópata. Por eso la pregunta que se hace el juez de la causa es si hay un episodio anterior con una característica parecida, que es aquel episodio que termina con él herido de bala
y que ahora quieren reconstruir si recibe un balazo porque, a ver, él ataca a una mujer y gente del entorno de esa mujer, entre comillas y mal llamada la expresión, hace justicia por mano propia y queda todo ahí sin denuncia, sin judicializar. Es una alternativa que está barajando el juez de la causa. No tiene lógica el ataque, es cierto, no hay una lógica... A ver, en realidad cuando alguien mata o comete un crimen no tiene lógica, salvo en su cabeza. Pero digo, no es que la conocía de antes, tenés razón, no le roba nada, no hay abuso sexual consumado, la mata por matar. Y además la mata con 11 puñaladas, que podemos por ahí buscarlo 13 con dijo tiempo. la abogada hoy. Claro, pero hay Porque hay algunas que son de defensa. ¿no? Sí, sí. Hay 2 de defensa y 11 Claro. directas. Digo, a ver, hay un croquis que pusimos el otro día, una especie de silueta del cuerpo de la víctima, por ahí lo podemos buscar con tiempo, Sí. donde se ve dónde entró cada herida. Hoy contaba Alzuate que la doctora que la que le provoca la muerte, la que contabas vos la semana La pasada. 2 y la 3. Las 2, exactamente, la 2 y la 3, que es en el cuello, ¿sí? Después una aplicada directamente al corazón y al estómago, que son las que le provocan el derrame sanguíneo, ¿sí? Cuenta ella, que eso es lo que le provocó de alguna manera la muerte, no digo de manera inmediata, pero minutos después. Ahí está la imagen, miren. Esta imagen es fundamental. Porque el otro día la querella decía, cuando todavía ellos pensaban que podía ser el ciudadano turco el autor, Canberk Teber, decía, no sea cosa que hayan plantado sangre de otro. Yo le dije a los doctores, a quienes conozco, le digo, me parece muy rebuscado, un criminal que en teoría planifique llevar adelante un homicidio por despecho porque la ciudadana chilena lo había dejado, que contrate un sicario para ir a matar o que vaya a él y plante sangre de otra persona, parecía demasiado. De hecho, la querella había llegado a decir que querían hacer de nuevo la prueba de ADN con el turco porque era el principal sospechoso, tanto para el juez como para la querella. Había elementos para presumir que el ciudadano turco Canberk Teber era el autor. ¿Por qué? Porque había tenido una relación sentimental con la víctima, porque esa relación había terminado mal, porque para Nicole era una relación importante y para él no, porque Nicole le había contado a una amiga que después de ese corte, de ese vínculo, él la había merodeado y hostigado, porque el crimen de Nicole había ocurrido el mismo día del cumpleaños del ciudadano turco y además porque cuando busca información la querella en el perfil de Facebook del ciudadano turco Canberk Teber, encuentran que era fanático lector de un libro donde hay un relato de un crimen muy parecido. Bueno, todo esto sirvió para detener. Pero cuando la prueba genética dio negativo, el propio juez de la causa dijo, miren, hay un montón de indicios, pero si la prueba genética da negativo, tengo que soltarlo al turco, al ciudadano turco Canberk Teber, porque no lo puedo probar científicamente su vinculación con el crimen. La querella decía, vamos a insistir y vamos a ir por él. Pero también dijo la querella, y el juez aceptó, la difusión de los videos va a ser fundamental. Yo no dejo de pensar en ese hombre que se quiebra en la nota que le hizo nuestro compañero Luis Rusconi y que termina admitiendo lo que fue entregar a su propio hijo, presumiéndolo el autor material de este homicidio y además teniendo una confesión intrafamiliar que no tiene valor de prueba, insistimos, donde el acusado Lucas Ariel Ascona le termina contando a su hermana Camila, que tiene 2 años menos que él y que es estudiante universitaria, que fue el autor material de este crimen. Me contaron que cuando se entrega o lo entregan en la comisaría de San Francisco Solano estaba deprimido, quebrado, que hubo una especie de intento por autolesionarse. Esto también ayer pasó, en realidad antes de ayer a la noche, cuando se da toda esta situación de entrega y de giro inesperado en el expediente que motiva que se hablen rápidamente el fiscal de Quilmes, Jorge Saizar, con el juez de Capital, Luis Zelaya, que crucen información, que ordenen el allanamiento de urgencia. En un rato vamos a repasar exactamente todo lo que se encontró en el allanamiento. Podemos jugar, mientras tanto, con la imagen de la mochila, en alguna imagen que lo veamos mejor, cuando él camina persiguiéndola a Nicole, porque la mochila y la remera tienen un detalle fundamental que es conteste con lo encontrado en el allanamiento, que es una leyenda, una imagen de una calavera. Eso le permite a los investigadores presumir que se trata de la misma ropa. Son elementos. Después, como decía Javier, el cotejo visual. Digo, hasta ahora la detención se motiva porque la propia familia lo termina entregando en sede policial. Pero ahora viene un camino largo que es probarlo. ¿Me siguen? Sí. O sea, hay un secuestro de ropa que indica que puede ser el autor, hay una confesión intrafamiliar que no tiene valor y lo que ahora viene es la prueba de ADN que va a ser medular y también ahora hay un elemento que también sería demasiado casual y llamativo. Justo el 24 de julio tiene un reporte de la RT diciendo que se quedó en la casa por una lesión en un dedo y que hace un par de días que no trabaja.
fíjate si me cambiás el retorno, que me quedé Mauro, sin batería. Otra de las cosas también es, a ver, supongamos que hoy declara, acepta declarar y dice, sí, yo soy el asesino de la estudiante chilena. Esto hay que probarlo también, es decir, la justicia con una simple confesión tampoco le alcanza. No cierra, digamos, tiene que probar cada uno de los datos. Pero ahora es más fácil. ¿Por qué es más fácil, Javi? Porque ahora vos podés agarrar y decir, a ver, tengo acreditado con la tarjeta SUBE que se tomó el tren desde Solano, de Quilmes a Constitución, aquel día Lucas Ascona. Sí. Tengo probado que tomó el subte a la misma hora que aparece en el video 542 y bueno, ahí ya es otro elemento, ya sabés quién es. Ahora ya sabés quién es una persona que puede ser el hombre del video. Bueno, ahora falta cotejar con elementos tecnológicos, tarjeta SUBE, comparación de imagen y lo más importante, prueba de ADN. ¿Puede dar negativa la prueba de ADN? Esta es otra pregunta, porque la querella decía no sea cosa que hayan plantado la sangre de otro. A mí me parecía muy descabellado. Suponer cuando investigaban al turco que el turco era capaz, en un plan de un crimen ritual y sacado de una obra literaria, de ir él con otra persona, cometer el crimen él y quedar impregnada en la pared la sangre de otra persona. No sonaba razonable o por lo menos fácil de hacer y de llevar adelante. Pero hoy tenés para hacer un cotejo, tarjeta SUBE, movimiento en el subte, movimiento en la estación Constitución. La RT que da cuando lo detuvieron, le hicieron un precario médico legal para ver qué lesiones presenta en el cuerpo. Y suponete que llegó a su trabajo después de eso. Bueno, ¿qué le dijo a los compañeros de trabajo? Y la cámara de seguridad de su trabajo para ver en qué condiciones llegó y qué elementos podría tener también para, de alguna manera, mostrar su accionar a posteriori del crimen. Claro, fue a trabajar ese día, no fue a trabajar, y si fue a trabajar, ¿qué dijo? ¿Cómo lo vieron los compañeros? ¿Les contó a los compañeros, como le dijo a la familia, que lo habían querido asaltar en la estación de subte? Son muchas coincidencias, no estamos diciendo, fíjense cómo planteamos el tema, no podemos asegurar 100% que sea el asesino, porque eso lo tiene que hacer el juez de la causa. Pero hay muchos elementos que llevan a presumir que se trata de un sospechoso con un caudal de prueba en su contra importante. Bueno, en un rato vamos a ampliar con el detalle del allanamiento en la casa, la comparación de los videos y la comparación de la cara del acusado con los videos, en un ratito. Gracias, Mauro.